información, ¿sí?, de los cambios que se producen dentro de la célula. Ya en este caso, ¿sí?, vamos a hablar de lo que sucede con el cromosoma, con los cromosomas. Entonces, estas eran las etapas de la mitosis. La profase, se condensa la cromatina, se forman los usos mitóticos y se desintegra el nucleolo. En la prometafase desaparece la carioteca. ¿Se acuerdan qué era la carioteca? Era el código genético. ¿Se acuerdan la información así? Deja de funcionar como tal, ¿sí?, y los cromosomas quedan todos desordenados, ¿sí? La carioteca era el código genético, ¿sí? Cromosoma 1, 2, deja de existir eso, ¿sí?, y los cromosomas se desordenan. En la metafase, los cromosomas se ubican ya en el plano ecuatorial. Quiere decir que todos los cromosomas que estaban, por un lado, desintegrados, mezclados, se vuelven todos locos, de repente se organizan en una línea media. Eso es lo que caracteriza la metafase. Para luego, en la anafase, dirigirse hacia los usos mitóticos. ¿Está? Los cromosomas hijos se dirigen hacia los polos de la célula. ¿Está? Y en ese momento la célula empieza a dividirse. En ese momento empieza a producirse la división final o citocinesis. ¿Cuándo empieza entonces la citocinesis? Puede ser una pregunta de examen. En la anafase. ¿Está? ¿Cuándo empieza la división celular final? En la anafase. ¿Está? Empieza la citocinesis. Y por último, la telofase es cuando se forman los núcleos hijos con el nuevo nucleolo que se había desintegrado, ¿sí?, y en ese momento termina, ¿sí?, la citocinesis. Termina la citocinesis, terminó la mitosis, listo, terminó la división celular, tenemos dos células hijas. ¿Está? La mitosis, no se olviden, las dos células idénticas. Bien, acuérdense por lo menos cuáles son las fases de la mitosis. Bien. Bueno, obviamente que el cuerpo, ¿sí?, está controlado siempre, y el cuerpo está controlado para funcionar, ¿sí?, en más o en menos, ¿sí?, para cumplir su función. Entonces, control del ciclo celular, ¿sí?, se reproduce para cumplir necesidades del organismo. Por ejemplo, una herida, ¿sí? Cuando nosotros nos lastimamos, el cuerpo lo que ordena es que se forme tejido nuevo, ¿sí? Ese tejido puede ser el mismo que estaba o puede ser un tejido cicatrizado, pero el cuerpo determina que se produzca, ¿sí?, un nuevo tejido. Entonces, esas células que estaban en G1 de repente reciben la información de que pasen, ¿sí?, a la siguiente fase, que sería S, y de esa manera seguir lo que es el ciclo celular con la consiguiente duplicación. Aumenta la cantidad de células y con eso pueden recuperar el tejido perdido. Para reproducirse completan el ciclo celular, que es lo que les decía recién, y existen mecanismos que determinan el inicio o conclusión del ciclo celular. En ese caso, esos mecanismos son lo que determinan que se complete la fase G1 y pase a la S y se empieza a duplicar el ADN, ¿sí?, o que se suicide la célula, que es otro cantar, que muere, ¿sí? Bien, en este control intervienen dos grupos proteicos, ¿sí?, que son las ciclinas y las quinasas dependientes de ciclina. ¿Está? Siempre generalmente reciben el nombre, las enzimas reciben el nombre de acuerdo a la función que cumplen, ¿sí? Las ciclinas lo que hacen es estimular que continúe el ciclo. ¿Está? Y las quinasas dependientes de ciclina, quinasa hace referencia a partir o romper. Son proteínas que actúan de una manera tal en algún proceso bioquímico, ¿sí?, como para que continúe el proceso, pero dependen de esa ciclina. ¿Está? Entonces, el control del ciclo celular es para que aumenten la cantidad de células o que mueran. Dependen entonces de dos cosas, de la ciclina y de las quinasas dependientes de ciclina. Eso, el control del ciclo celular está dado por esas dos estructuras, por esos dos estimulantes. Las ciclinas determinan ciclos de síntesis creciente y rápida degradación, ¿sí? Y tenemos ciclinas G1 y ciclinas M. ¿Qué piensan ustedes que hace la ciclina G1? Estimula que se complete el ciclo G1, ¿sí?, que termine y pase al S. Y las ciclinas M van a determinar que se produzca la división celular, ¿está?, o
fase M. Y las quinasas, que son proteínas, ¿sí? Dependientes de ciclinas, activan la división celular. ¿Está? Estimulan la división celular. Entonces la ciclina G1 estimula para que se produzca entonces la fase G1. Ahí tenemos una de las quinasas, tenemos la CDK2 y la otra es la CDC2. Tiene su nombre más largo, no hace referencia. Pero estas dos son las dos quinasas dependientes de ciclina. Así como tenemos ciclina G1 y ciclina M, tenemos quinasa, ¿sí? CDK2 y CDC2. La fase S, ¿sí? Que es la síntesis del ADN, que es cuando empieza a duplicarse el ADN para formar dos células hijas, inicia cuando la ciclina G1 activa a la CDK2. ¿Está? Y la fase G2, ¿sí? Y la fase G2, ¿sí? En la fase actúan mecanismos de seguridad que lo que hacen es como perfeccionar si hubo algún error. ¿Está? Entonces, la fase G1 arranca con la ciclina G1. Activó una quinasa, ¿sí? Y se duplicó el ADN en la fase S. Después en la fase G2, donde ya tenemos una célula con el doble cromosoma. En ese momento lo que se producen es como una reparación de errores. Lo que no sirve se descarta, ¿sí? Y si no se formaron bien los ADN, se descarta. Porque en realidad el cuerpo la reconoce como extraña, ¿sí? No cumple, ¿sí? Las características de nuestra propia célula, ¿sí? Después vamos a ver también con respecto a lo que significan las células sexuales en ese caso. Entonces, en la fase G2 actúa el mecanismo de seguridad para que la progenie sea exactamente igual como la célula madre. Se corrigen los errores. Y por último, ¿sí? Entramos a la fase M, que inicia cuando la ciclina M activa a la CDC2. Esto también les explico en realidad porque también esto tiene mucho que ver con las neoplasias, con los cánceres. Cuando la célula se vuelve loca y se empieza a multiplicar sin control, no tiene ningún control, solo se empieza a dividir, se vuelve anárquica, no reconoce ningún tipo de orden y de repente crece y se apodera, ¿sí? Una célula que está loca y se divide en 4, de repente en 8 y de repente en una cantidad de células, empieza a ocupar lugares. Una célula que ocupa un lugar y se agranda y forma una pelota, eso es lo que recibe el nombre de tumor. ¿Está? Pero la célula cancerígena tiene su explicación a nivel de ADN, porque se descontroló y hace lo que quiere. ¿Está? Y va avanzando y migra, ¿sí? Eso es la metástasis, no importa, pero para que sepan. ¿Estamos de acuerdo?